Trastorno de ansiedad por separación. Antes de comenzar con lo que son los instrumentos y tratamientos, es importante recordar que este trastorno es un miedo o ansiedad excesivo a comparación del nivel de desarrollo en el que el individuo se encuentra. Este miedo es concerniente a su separación de aquellas personas por las que siente apego. Ahora, hablando de lo que son los instrumentos, se tienen 3 instrumentos estrella, siendo el primero la escala multidimensional de ansiedad para niños. Este instrumento evalúa evidentemente síntomas de ansiedad que se distribuyen en 4 factores, siendo el primero los síntomas físicos, es decir, tensión, nerviosismo y aspectos somáticos. También incluye lo que es la ansiedad social, que aplica para lo que es, se sabe, la humillación, negación y miedo a actuar en público, y también para la evitación y ansiedad de separación. 2 de estos factores son importantes para marcar un diagnóstico, pero sin embargo, como se sabe, no se puede dar un diagnóstico o no se puede dar como un diagnóstico absoluto basándose solamente en resultados psicométricos. Estos factores son importantes para lo que es la fobia social y el trastorno de ansiedad por la separación. Sin embargo, un plus que tiene este instrumento es que la puntuación total marca referencia sobre la presencia de un trastorno de ansiedad generalizada. Por otro lado, se tiene lo que es el SASI, Inventario de Síntomas de Ansiedad por Separación. Este instrumento pretende evaluar en personas adultas el grado de ansiedad por separación antes de los 18 años. También puede emplearse como una medida de ansiedad por separación según el niño. Sin embargo, es importante mencionar que no debe ser muy pequeño y también según sus padres. El último instrumento, estrellas, tiene lo que es la entrevista clínica estructurada para síntomas de ansiedad por separación. Esta entrevista está pensada para adultos, ya que sigue los criterios diagnósticos de la DSM. Incluye 2 escalas. La primera evalúa lo que son los síntomas del trastorno de ansiedad por separación en la infancia, mientras que la segunda evalúa la posible presencia de este trastorno en la vida adulta. Ahora hablando de lo que es el tratamiento, si bien se sabe, se tienen muchos enfoques para un tratamiento. Sin embargo, se ha demostrado que la terapia cognitivo-conductual tiene que tener más efectividad dentro de lo que es este trastorno. Tiende a usarse lo que es el manejo de contingencias, es decir, el reforzamiento y el castigo, para modificar las conductas. Una de estas conductas podría ser la constante visita del niño al cuarto de los padres por negarse a dormir solo. Por otro lado, también se tiene lo que es la exposición. Esta técnica de exposición tiene el objetivo de afrontar la situación que genera miedo o ansiedad, como podría ser el hecho de que el niño tenga miedo de quedarse solo en una habitación. Para los niños podría ser muy importante y favorecedor el uso de escritura y juegos para poder afrontar estas situaciones que le generan ansiedad. También es importante mencionar de que se le debe incluir a este tratamiento una intervención en las personas que componen su familia, ya que los familiares son un punto clave para poder dominar la ansiedad que la persona o el niño, en la mayoría de los casos, tiende a sentir en estas situaciones de separación. Así que la intervención y el apoyo de sus padres o de los familiares daría mejores resultados para este tratamiento. Fobia específica. Las fobias específicas se definen como miedos persistentes e irracionales ligados a estímulos o situaciones específicas que pueden conducir a la evitación de dichos estímulos o situaciones. El miedo fóbico se manifiesta en respuestas motóricas, cognitivas y fisiológicas que pueden diferir entre individuos. Los estímulos o las situaciones fóbicas pueden ser muy variadas, pero en la actualidad se reconocen 3 grandes agrupaciones: fobia a los animales, fobia a la sangre, heridas y fobia situacional. Además de estas, el DSM-5 incluye la fobia al entorno natural y deja una última categoría destinada a recoger fobias específicas no caracterizables en las 4 anteriores. La evaluación podemos dividirlo en 3 aspectos: la entrevista, los cuestionarios y el autorregistro y observación. Con respecto a la entrevista, tenemos la entrevista conductual por Fernández Ballesteros, que evalúa datos personales, descripción de la demanda y el problema, condiciones familiares actuales y la historia familiar. Y segundo, la entrevista para los trastornos de ansiedad y relacionados según el DSM-5, Brown y Barlow, que evalúa diferentes trastornos de ansiedad así como otros trastornos.
Con respecto a los cuestionarios, pues podemos dividirlo en dos dimensiones, los cuestionarios generales y los cuestionarios específicos. En los cuestionarios generales tenemos el inventario de reconocimiento de miedos 3, que consiste en una lista de 108 estímulos potencialmente ansiógenos. Existen diversas versiones que oscilan entre los 52 y los 122 ítems. El cliente debe valorar el grado de perturbación que le produce cada uno de ellos empleando una escala de 1 a 5, siendo el 5 el más alto. Este cuestionario no evalúa solo los miedos presentes en las personas con fobias específicas, sino también otros. Segundo, tenemos el inventario de exploración de miedos para niños 2, que consta de 75 elementos que el niño debe valorar de 1 a 3, siendo el 1 más alto. Se han identificado 5 factores a lo desconocido, miedo a animales y miedos médicos y escolares. Y tercero y último, cuestionarios para trastornos emocionales infantiles relacionados con la ansiedad revisado. Consta de 66 ítems en los que se valora del 0 al 2 la frecuencia de diversos síntomas de ansiedad, aparte de una puntuación total que se obtiene en puntuaciones en 7 subescalas. Trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad por fobia social, trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo y las fobias específicas. Con respecto a los cuestionarios específicos, podemos tener el cuestionario de claustrofobia, escala de miedo a volar, escala de expectativas de peligro y ansiedad para el miedo a volar, escala de evitación de conducir y viajar en coches, cuestionario de miedos a los accidentes, cuestionario de acrofobia, cuestionario de miedos médicos, inventario multidimensional de la fobia a la sangre de heridas y el inventario de miedo dental. Con respecto al autorregistro y observación, pues estas nos van a permitir recoger información en el medio natural sobre las situaciones fóbicas y lo que la persona siente, piensa y hace en las mismas. Esta información es útil para planificar el tratamiento, ya que permite identificar situaciones o sensaciones físicas para la jerarquía de exposición y pensamientos para el cambio cognitivo. Un posible autorregistro podría recoger fecha y situación desencadenante, emociones, sensación y pensamientos experimentados, así como la conducta que se lleva a cabo para tranquilizarse. Respecto al tratamiento, el que ha tenido mayores efectos positivos es la terapia cognitivo-conductual, el cual va a ayudar a cambiar los pensamientos que causan el miedo. En este tipo de terapia existen diversas técnicas. Primero tenemos el tratamiento basado en la exposición. Esto implica imaginar partes de la fobia partiendo de lo menos temido hacia lo más temido. También tenemos las técnicas de respiración diafragmática lenta y relajación muscular progresiva. Otra técnica vendría a ser la desensibilización sistemática, el cual es la combinación de técnicas de relajación con el enfrentamiento gradual a estímulos fóbicos. Así también tenemos el modelado operante, el cual va a consistir en que inicialmente el paciente observa al modelo, otra persona, que se enfrenta a esta situación que él teme sin sufrir consecuencias desagradables. Y después el paciente progresivamente con ayuda del terapeuta tratará de imitar respuestas adaptativas a la situación. Trastorno de ansiedad social. Es el miedo intenso en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas. Una vez definido qué es este trastorno, podemos decir que uno de los instrumentos para una eficaz evaluación sería la escala de miedo de la evaluación negativa. Este instrumento tiene el objetivo de evaluar los pensamientos y la evitación presentados en los pacientes en las situaciones de interacción social, tomando en cuenta también la intensidad del temor ante las evaluaciones posibles negativas. Por otro lado está también la escala de Leibowitz para la ansiedad social. Este instrumento evalúa de igual manera al paciente a través de aquellas situaciones que acostumbran a ser negativas o que generen malestar al paciente. Se divide en ansiedad de actuación y ansiedad social. Por otro lado tenemos también la escala de evitación y malestar social. Esta evalúa el malestar subjetivo en situaciones de interacción social y la otra mitad mide la evitación activa o el deseo de evitarlas. En cuanto al tratamiento, nuevamente la terapia cognitivo-conductual se muestra como eficaz, considerando la aplicación de un entrenamiento en habilidades sociales primordial para favorecer e incrementar las habilidades comunicativas de la persona. Por otro lado, también la exposición en vivo y en la imaginación favorecería contrarrestar y hacer
frente a los efectos que causa el estímulo ansiógeno de la persona, es decir, la interacción social. Por otro lado, el tratamiento en grupo también se ha mostrado muy favorecedor, ya que los pacientes comprueban que no son los únicos que la padecen. Por otro lado, también incrementa el compromiso público y la motivación al cambio. Dentro de este tratamiento grupal, las técnicas recomendadas son la exposición a situaciones temidas, el ensayo de conducta para aprender habilidades sociales y el modelado, entre otros. El trastorno de pánico se caracteriza por la aparición de brotes severos pero breves de terror o miedo intenso, sin que estos tengan un motivo aparente. También se conoce este trastorno como ataques de pánico o crisis de ansiedad. Como consecuencia de los ataques de pánico, el paciente termina por modificar su conducta habitual. Esto termina generando una gran preocupación ante la posibilidad de que se vuelvan a producir nuevos ataques. ¿Qué tipos de trastornos de pánico hay? Existen dos: el trastorno de pánico sin agorafobia y el trastorno de pánico con agorafobia. El trastorno de pánico sin agorafobia se caracteriza porque en esto los pacientes van a experimentar el ataque de pánico de manera frecuente, los cuales llegan a interferir con su vida personal, pero sin que esto les ponga la imposibilidad de salir de su casa o afrontar su vida cotidiana. El trastorno de pánico con agorafobia, debido a que quienes sufren de ataques de pánico suelen sentir gran terror y anticipación ante la posibilidad de nuevos ataques, algunos de ellos terminan por evitar cualquier situación que pueda desencadenarlos. Por ello, estas personas terminan por ser incapaces de salir de su casa. Interpretan que este es el único entorno seguro en el cual es menos probable que sufran nuevos ataques. La evaluación del trastorno de pánico. Hablamos de trastorno de pánico si las crisis de pánico antes descritas se repiten en un corto periodo de tiempo, si el miedo a su aparición altera nuestra vida cotidiana o vivimos con una preocupación constante a que ocurran de nuevo. Se realiza la entrevista individual de evaluación con el terapeuta, la confirmación del diagnóstico y el punto 3, realización de un test psicológico en los casos que sean necesarios. Los más comunes son los cuestionarios de creencias de pánico de Greenberg o el inventario de depresión de Beck. En el punto 4, entendemos qué son las crisis de pánico y por qué ocurren. Identificamos las creencias catastróficas que van a llevar a que se den los ataques de pánico. 5. Aprendemos a controlar la ansiedad, incluyendo ejercicios de relajación y respiración para anticiparnos a las crisis de ansiedad. 6. Reconocemos las conductas a evitar para eliminar esta acción. Y 7. Vamos a realizar tareas en casa para reconocer los ataques, ver cómo nos vamos a comportar, actuamos y cómo aplicamos las habilidades aprendidas en la psicoterapia. ¿Cómo se trata el trastorno de pánico? Se trata tanto con farmacología como con psicoterapia cognitivo-conductual. Ambas deben de aplicarse de manera combinada. También es importante que el paciente esté informado de en qué consiste su trastorno, cuáles son los factores desencadenantes y qué pautas de actuación debe desarrollar para intentar controlar los ataques de pánico. El tratamiento farmacológico consistirá principalmente en ansiolíticos y antidepresivos. La terapia psicológica, por su parte, tiene por finalidad que el paciente pueda enfrentarse exitosamente a sus miedos y fobias, así como superar las conductas de evitación de las situaciones desencadenantes. Agorafobia. La agorafobia es un trastorno que interfiere de manera significativa en la vida cotidiana de la persona que la sufre, pues resulta un impedimento importante a la hora de hacer tareas normales como salir de compras, ir al cine o incluso conducir, afectando a largo plazo también sus relaciones personales y familiares. En los casos más extremos, el sujeto podría llegar a encerrarse en su casa sin salir. El diagnóstico de la agorafobia requiere que aparezcan respuestas de ansiedad al encontrarse la persona en lugares o situaciones donde le sea difícil o embarazoso dar respuesta de escape, o donde en el caso de aparecer una crisis de pánico, la persona crea que no dispone de la ayuda que podría requerir. Los temores agorafóbicos suelen estar relacionados con un conjunto de situaciones características, entre las que se incluyen estar solo fuera de casa, hallarse en medio de una multitud, viajar en autobús, etc. Situaciones
que quienes presentan el trastorno suelen evitar o soportar a costa de un malestar clínicamente significativo. Con respecto a la evaluación tenemos la entrevista, cuestionarios y el autorregistro. En la intervención en los tratamientos de angustia y agorafobia, lo normal es que el primer acercamiento a la problemática del paciente se realice a través de la entrevista. Esta estrategia permite obtener información fundamental acerca de los diferentes aspectos implicados en el problema. A continuación, se detallan aspectos que deberían explorarse durante la entrevista, como principalmente la descripción de la crisis de ansiedad o ataque de pánico, aspectos topográficos como frecuencia, duración e intensidad, situaciones en que suelen ocurrir las crisis, ansiedad anticipatoria, situaciones evitadas a causa de la crisis o por el malestar experimentado, condiciones respecto a la ansiedad y a las situaciones temidas, conductas de seguridad, historia y desarrollo del problema, variables de personalidad, personales y ambientales, consecuencias del problema sobre el contexto familiar, social y laboral, expectativas y motivación ante el tratamiento psicológico y posibles trastornos psicológicos asociados. Con respecto a los cuestionarios, tenemos los generales y los específicos. En los generales tenemos los cuestionarios de miedo, inventario de ansiedad de Beck, inventario de estado rasgo de ansiedad. Y en los específicos tenemos el inventario de movilidad para la agorafobia, escalas de autoeficacia para la agorafobia, cuestionario de cogniciones agorafóbicos y cuestionario de sensaciones corporales, cuestionarios de ataques de pánico y por último la escala de autoevaluación del cambio. Con respecto a los autorregistros, su uso contribuye a desarrollar una autoconciencia más ajustada, sustituyendo afirmaciones como me siento fatal, es horrible, es la peor crisis o mi cuerpo estaba totalmente fuera de control por otras como mi nivel de ansiedad es 6, mis síntomas son mareo, temblor, sensaciones de irrealidad, el episodio ha durado 8 minutos, etc. En general, la observación objetiva de lo que ocurre, dejando apartados las valoraciones, reduce la afectividad negativa. Por otra parte, los autorregistros suministran un valioso material de discusión para las sesiones de trabajo. Un autorregistro específico para el trastorno de angustia debería incluir categorías como fecha, hora, situaciones desencadenantes, señales internas a las que se asocia el comienzo del ataque, si la crisis es esperada o inesperada, grado de ansiedad experimentado, sintomatología somática, duración, pensamiento durante el ataque y conducta. Este autorregistro debería rellenarse inmediatamente después de una crisis de angustia. Con respecto al tratamiento de la agorafobia, la exposición en vivo y la terapia cognitivo-conductual son tratamientos bien establecidos para la ansiedad y evitación agorafóbicos, aunque los efectos de la segunda pueden ser menores si se reduce el tiempo dedicado a la exposición en vivo. La terapia cognitivo-conductual es un tratamiento probablemente eficaz para otros aspectos de la agorafobia, frecuencia de pánico, preocupación por el pánico, interferencia, y para problemas asociados como ansiedad general y humor deprimido. Además, la terapia cognitivo-conductual es una terapia efectiva y eficiente que tiende a producir menos abandonos del tratamiento y menos recaídas en ataques de pánico que la exposición en vivo. Sin embargo, sus efectos sobre frecuencia de ataques, preocupación por el pánico, interferencia, ansiedad general y humor deprimido no han sido consistentemente establecidas a corto y medio plazo, en comparación al placebo u otros tratamientos. El trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por un estado de inquietud, nervios intensos y malestar constante que es vivido de forma angustiosa por la persona que la padece. Las personas que experimentan síntomas crónicos de ansiedad generalizada tienen dificultades para dejar de preocuparse por la salud, la familia, el trabajo, el dinero u otros problemas variados, por lo que se estima que el origen de ese trastorno se encuentra en presentar rasgos obsesivos de la personalidad. El trastorno de ansiedad generalizada puede bloquear el pensamiento de la persona e interferir en sus actividades diarias. Por tanto, la ansiedad acaba dominando la vida del individuo, lo que puede incapacitar en el aspecto laboral, los estudios, las actividades sociales y las relaciones interpersonales. ¿Cómo se realiza la evaluación para el trastorno de ansiedad generalizada?
Para efectuar el diagnóstico del trastorno de ansiedad generalizada, los especialistas se van a basar en los criterios diagnósticos del DSM-5 o el CIE-10, dos clasificaciones de las enfermedades consensuadas por especialistas de diferentes nacionalidades y reconocido prestigio. Para que se diagnostique un trastorno de ansiedad generalizada, la persona afectada debe experimentar preocupación o ansiedad que se dé de manera excesiva. Esta debe estar relacionada con una serie de actividades y eventos diversos. Esta debe estar presente más días de lo que está ausente durante 6 meses o más. Además, la persona afectada debe presentar 3 o más de los siguientes síntomas: inquietud o sensación de tensión o desasiego, tendencia de cansarse fácilmente, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, alteraciones del sueño. Antes de diagnosticarlo, es recomendable que se realice el examen físico. Pueden practicar un análisis de sangre u otras pruebas para asegurarse de que los síntomas no son causados por un trastorno físico o por el uso de un fármaco. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Los dos tratamientos principales para el trastorno de ansiedad generalizada son la psicoterapia, un enfoque cognitivo-conductual y los medicamentos. Y posiblemente lo más beneficioso sea una combinación de ambos. También puede ser útil en aprender cómo hacer cambios en el estilo de vida, aprender a hacer frente a desafíos o situaciones y practicar técnicas de relajación. La meditación o el yoga pueden resultar también muy beneficiosos en combinaciones con la terapia, así como el uso de autoinstrucciones y la técnica de la desensibilización sistemática son habituales, y también las sesiones de mindfulness, cuyo objetivo es ayudar a la persona a orientar su foco atencional hacia el presente. El mutismo selectivo es un trastorno que básicamente es el fracaso constante para hablar en situaciones sociales específicas en las que existe expectativa por hablar, como lo podría ser en la escuela en los niños, a pesar de hacerlo en otras situaciones. Una vez determinado qué es el mutismo selectivo, uno de los instrumentos de evaluación favorecedores para este tipo de trastorno sería la escala de Wechsler, ya que es un instrumento de carácter neuropsicológico dirigido a niños y adolescentes. Favorecería al descarte de factores que estén contribuyendo al mutismo de índole neuropsicológico. Por otro lado, el test de Bender es un instrumento que es test no verbal, por lo tanto es muy aplicable dentro de este trastorno, ya que parte de dibujos realizados que permiten el estudio de posibles perturbaciones orgánicas, funcionales, nerviosas y mentales. Por otro lado, también es importante evaluar la dinámica familiar, ya que muchas veces el mutismo selectivo puede deberse a sobreprotección o algún otro acontecimiento dentro del ambiente familiar, ya sea pasado o presente. Por lo tanto, para poder evaluar esta dinámica familiar, el test de la familia sería pertinente, ya que mediante los dibujos del niño se pueden determinar su relación con los miembros de su familia, tanto entre los miembros, tanto como el niño con los miembros, incluso también la comunicación entre todos. Por otro lado, el tratamiento para este trastorno de mutismo selectivo es pertinente la aplicación de estrategias de relajación, tanto los ejercicios de respiración como de relajación, ya que incrementarían la seguridad en situaciones comunicativas. Por otro lado, la terapia cognitivo-conductual se ha mostrado eficaz a la hora de que el niño pueda reestructurar sus pensamientos y creencias respecto a cómo es visto por los demás. Esto se vería reflejado en su actitud y acciones de la persona ante situaciones en las que tenga que hablar. También considerando la aplicación del entrenamiento en habilidades sociales que pueden ayudar a que el niño poco a poco vaya soltándose y vaya expresándose según su ritmo. Esto favorecería a que los niveles de ansiedad disminuyeran y pudiera comunicarse de mejor manera. Aspectos farmacológicos de los trastornos de ansiedad. El tratamiento farmacológico de los trastornos de ansiedad tiene como objetivo aliviar los síntomas, prevenir las recaídas, evitar las secuelas y restaurar la funcionalidad premórbida en el paciente, todo ello con la mayor tolerabilidad posible hacia la medicación. Y existen aspectos que se deben considerar antes de prescribir el tratamiento farmacológico. Estos son la edad del paciente, los tratamientos previos, la existencia de ciertos riesgos, si es que hay o no la tolerancia para los medicamentos, asimismo la preferencia del paciente, los costos que vaya a incluir la medicación, como también las posibles interacciones con otros medicamentos.
A todo paciente que inicie este tipo de tratamiento se le debe informar sobre los posibles efectos secundarios, los síntomas de abstinencia tras la interrupción del tratamiento, asimismo la no inmediatez del efecto y la duración del tratamiento, como también las necesidades del cumplimiento de todos los medicamentos que debe de consumir. En el tratamiento de la ansiedad se emplea habitualmente dos tipos de fármacos, los ansiolíticos y los antidepresivos. Los ansiolíticos más utilizados pertenecen al grupo de las benzodiazepinas de alta potencia. Aquí podemos encontrar lo que es el clonazepam, el diazepam. Dichos medicamentos van a producir un efecto tranquilizante para el paciente. Asimismo, van a actuar reduciendo los síntomas de ansiedad en cuestión de minutos y va a disminuir tanto la intensidad como la frecuencia de los episodios de angustia que vaya a tener el paciente. Los antidepresivos comúnmente empleados hoy en día en el tratamiento de los trastornos de angustia son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Diversos estudios apuntan a la implicación de la serotonina como principal neurotransmisor involucrados en los trastornos de ansiedad, aunque también existen otros. Los inhibidores selectivos ligados a la serotonina están constituidos por la fluoxetina, paroxetina, sertralina, entre otros. Asimismo, existe con mucha frecuencia una omisión inicial del tratamiento psicofarmacológico, y esto mayormente se va a dar por el desconocimiento del paciente respecto a la medicación. Asimismo, habitualmente existe el temor por ser dependiente a un medicamento para sentirse mejor. En muchos casos, tras lograrse el efecto terapéutico y remitir o desaparecer la sintomatología, el paciente ya se cree curado, y es un grave error, puesto que en ocasiones abandonan de forma precipitada y bruscamente la medicación. Para ello es fundamental que el profesional debe advertirle de los riesgos inherentes a esta suspensión de forma brusca o prematura. Asimismo, existen numerosos estudios que demuestran las ventajas de los tratamientos combinados, es decir, que se incluye un tratamiento terapéutico y a la vez farmacológico hacia los trastornos de ansiedad. Parece que incluso en ciertos casos la estrategia de utilizar ambas formas produce un resultado terapéutico de forma inmediata y asimismo supera el resultado obtenido con un abordaje psicoterapéutico o psicofarmacológico por separado. Ahora ahondaremos un poco más en cada trastorno y explicaremos qué medicamentos consumen. En cuanto al trastorno de ansiedad generalizada, los antidepresivos, los ansiolíticos, los antipsicóticos de segunda generación y más recientemente la pregabalina son las opciones farmacológicas disponibles para este trastorno. En cuanto a la ansiedad por separación, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina han demostrado ser exitosos para tratar el trastorno de ansiedad por separación. Asimismo, los medicamentos contra la ansiedad, como el medicamento benzodiazepinas, también son eficaces, aunque podrían crear cierto hábito en el paciente. En cuanto al trastorno de las fobias específicas, se puede administrar medicamentos durante el tratamiento inicial o a corto plazo, en situaciones específicas y poco frecuentes. Acá lo que mayormente se le receta al paciente son los sedantes y los metabloqueantes. En cuanto a los sedantes, los medicamentos son los medicamentos llamados benzodiazepinas, el cual va a ayudar al paciente a relajarse. Asimismo, los ayuda a reducir el nivel de ansiedad, y los sedantes se deben de usar de forma muy cautelosa, ya que pueden causar cierta adicción y se deben de evitar. En cuanto el paciente tenga antecedentes de dependencia al alcohol o ciertas drogas. En cuanto a los metabloqueantes, estos medicamentos van a bloquear los efectos estimulantes de la adrenalina. Asimismo, la frecuencia cardíaca elevada, la presión arterial alta, palpitaciones y temblores en la voz. En todo caso, para recetar algún medicamento en cualquier paciente y también con cualquier trastorno de ansiedad, se debe considerar ciertos aspectos del paciente como su historial personal y familiar, y asimismo ciertos rasgos de personalidad, y ver si los medicamentos son adecuados para él.